¿Están listos para estudiar la palabra? Amén. Bueno, vamos pues, vamos pues. El título del mensaje de hoy es ¿por qué unos avanzan y otros no? ¿Cómo se llama el título? ¿Cómo es el título? ¿Por qué unos avanzan y otros no? Bueno, voy a hablar hoy acerca de la parábola del sembrador. ¿Todos conocemos esa parábola? Todos conocemos la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador, pues para los que quieran buscar, está en Mateo 13, del 1 al 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar. Y cuando estaba yendo a sembrar, unas semillas cayeron junto al camino, ¿sí o no? ¿Qué pasó con esas semillas que cayeron junto al camino? Vinieron unas aves y se las comieron. Después, otras semillas cayeron ¿en dónde? Entre las piedras, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando cayeron las semillas en las piedras? Como no tenía mucha raíz, ¿qué pasó? Creció la planta, pero salió el sol y se quemó, ¿cierto? Así que no pudo dar ¿qué? No pudo dar fruto. La siguiente semilla cayó ¿en dónde? Entre espinos, entre los espinos. ¿Y qué pasó? Dice que los espinos la ahogaron, ¿cierto? La ahogaron y no pudo crecer, no pudo dar fruto. Y la cuarta semilla cayó ¿en dónde? En buena tierra. ¿Y qué pasó con esa semilla? Dio fruto y se multiplicó 30, 60 y 100 veces más de lo que se había sembrado. ¿Listo? Ahora, las parábolas eran muy comunes o se usaban mucho, los judíos las usaban mucho para enseñar. Y las parábolas son analogías, son comparaciones que se hacen. Y en esta ocasión, esta parábola, Jesús está comparando esa semilla ¿con qué? ¿Saben con qué está comparando Jesús esa semilla? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Esa semilla es la palabra de Dios. Y los terrenos donde cayeron las semillas, ¿quiénes son? Las personas, los hombres. Son los terrenos donde cayeron las semillas. Ahora, ¿cuál es el propósito de una semilla? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el propósito de una semilla? ¿Cierto? Que crezca una planta y esa planta de un fruto, ¿cierto? El propósito de la semilla en nuestras vidas también es que esa semilla, la palabra, dé fruto en nosotros, ¿cierto? Esa es la palabra de Dios. Fruto habla de ¿qué? De crecimiento, ¿cierto? Y si también quieren colocarle en el mensaje, puede decir por qué unos crecen y otros no crecen, por qué unos avanzan o otros no avanzan, por qué unos tienen madurez espiritual y otros no, ¿sí? Ahora, el propósito de Dios es que cada persona sea una persona que dé fruto, sea una persona madura, quiere darnos vida abundante. Ese es el propósito de Dios. El poder, la palabra de Dios tiene un poder transformador. ¿Sí creen eso? ¿Que la palabra de Dios transforma a la gente? Ok, vamos a leer lo siguiente. Miren lo que dice. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Dice: toda la escritura, miren lo que dice. ¿Qué dice? ¿Una parte o toda? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Después dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si se dan cuenta lo que puede hacer la escritura, puede enseñarnos, puede reprendernos, corregirnos, instruirnos, ¿cierto? Nos edifica. Ahora, si la Biblia, si la palabra de Dios tiene ese poder, yo me hago una pregunta: ¿por qué unos cambian y otros no si reciben el mismo mensaje? ¿Por qué será que hay personas que llevan aquí 5 años? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí lleva una persona 5 años y otra aquí al lado 5 años en la iglesia. Y cada 8 días las dos personas reciben el mismo mensaje, pero una crece y la otra no. ¿Por qué será? ¿Ah? Porque es una decisión. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces, vemos gente que escucha la palabra de Dios, pero no alcanza la madurez. Siguen escuchando y recibiendo y siguen siendo como esos bebés espirituales, como esa semilla que nunca germina, como el pueblo de Israel,
¿Qué pasó con el pueblo de Israel? 40 años en el desierto y nunca avanzaba y no avanzaba y dele vueltas al camino porque no lograban llegar a la tierra prometida. Y así pasa con los cristianos y ese es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, tiene un fin para nosotros abundante, donde crecemos espiritualmente, donde somos maduros, donde tenemos esa vida abundante, porque Jesús dijo, yo vengo a darles vida y vida en abundancia. ¿Y por qué algunos no lo logran? Porque algunos no alcanzan esa vida abundante, ¿cierto? Porque somos muchas veces como el pueblo de Israel, 40 años y uno ve al mismo hermano en los mismos problemas, con las mismas dificultades, sin crecer, sin hacer un cambio. Y uno dice, pero ¿por qué ese estancamiento espiritual? Ahora, vamos a ver una cosa, y es que el problema de por qué unos son bendecidos y otros no, por qué unos avanzan y otros no, por qué unos crecen en la palabra y otros no, no es por la culpa de la semilla, porque la semilla tiene el poder para crecer, tiene ese potencial. Lo mismo la palabra de Dios, tiene el potencial y el poder para cambiar. El problema no es la semilla, sino el terreno donde cae la semilla. ¿Sí? Ahí está el problema o ahí está la solución, en el terreno donde cae la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fruto quiere Dios que demos? Vamos a verlo en Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Dice, en cambio, ¿el qué? ¿Cuál? ¿El qué? El fruto del Espíritu es amor, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, eso es lo que produce, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Y siempre me pregunto entonces, ¿por qué muchos no pueden experimentar la paz? ¿Por qué muchos no pueden experimentar gozo? ¿Por qué muchos no pueden experimentar, no tienen dominio propio, no dominan sus emociones, no dominan sus impulsos, llevando tanto tiempo en el Evangelio? Y es porque su corazón aún no está correcto para que la semilla de la palabra de Dios dé ese fruto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ahora, la semilla necesita caer en un terreno propicio, ¿sí o no? O sea, una semilla no da fruto en cualquier lugar. El terreno debe tener ciertas características, ¿cierto? Para que esa semilla empiece a crecer. Así que hoy vamos a ver qué tipo de terreno, con cuál tipo de terreno nos identificamos o creemos que somos y cómo podemos llegar a ser un buen terreno. ¿Listo? Ahora, vamos, cada uno de ustedes va a ser sincero, ¿listo? Y va a decir, listo, yo soy tal terreno, yo soy la semilla que cayó junto al camino, soy el de las piedras, soy el terreno como espinos o soy buena tierra. A medida que vamos andando, vamos viendo, ¿listo? Vamos entonces, vamos a ello, ¿listo? ¿Están preparados? A ver, vamos, primer terreno, Mateo 13, del 18 al 19, Mateo 13, y ahí empieza Jesús a explicar la parábola, porque Jesús contó la parábola, pero resulta que la gente no lo entendió. ¿Sí sabían eso? O sea, Jesús contó la parábola, pero no le contó la explicación a todo el mundo. ¿A quién le contó la explicación? ¿A quién le explicó la parábola? A los discípulos. Los discípulos, hey Señor, ¿qué pasó? ¿Qué significó esa vaina de la semilla, que la tierra? No entendimos. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ¿qué significa la parábola del sembrador? Ahora dice, versículo 18, escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. ¿Viene quién? El maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. ¿Esta es cuál? La semilla sembrada junto al camino. Entonces, ¿qué pasó con la semilla que se sembró junto al camino? ¿Quiénes son? Los que oyen, pero no ¿qué? No entienden la palabra de Dios, no entienden el mensaje, no pueden comprender lo que escuchan. Y miren, el problema de que la gente no entienda la palabra de Dios no es que la gente sea
No es que la gente sea inculta o que sea bobita y no entienda, no, no es falta de inteligencia, es una cuestión del corazón. Es una cuestión de la actitud del corazón, porque la gente no puede entender la palabra de Dios, ¿sí? Porque no quieren hacer un esfuerzo por comprender. Simplemente quieren ¿qué? Escuchar. Por eso dice, escuchan pero no entienden. ¿Y cuánto les pasa eso? Que solamente escuchan pero a veces no entienden. ¿Sí? ¿Las esposas saben de qué hablo? Que le hablan al esposo y muchas veces nosotros por allá con la mente lejos, pero sí escuchamos y nos preguntan, ¿qué le dije? Uy, no, hermano, esa es la peor pregunta que le pueden hacer a un esposo. ¿Qué le dije? No, porque escuchamos pero no entendemos. No prestamos ¿qué? Atención al mensaje. Entonces, la cuestión es de actitud del corazón. Algunos dicen, no entiendo la Biblia, ¿cierto? Algunos dicen, es que yo no entiendo ¿alguna vez han escuchado decir a alguien eso? Es que yo no entiendo la Biblia, me parece difícil, ¿cierto? No la leo porque es difícil de entenderla. Ahora, la cuestión no es que no la entiendan, la cuestión es que no quiere profundizar en lo que está ahí, ¿cierto? Porque cuando uno quiere aprender algo, ¿qué pasa? Estudia, se interesa, profundiza, ¿cierto? Mire, el enemigo, cuando no entiende uno la palabra, ¿qué dice que pasa? Roba. Él quiere robar la semilla sembrada en el corazón. Él no quiere que la gente, él no quiere que los cristianos demos fruto. Él no quiere un cristiano que avance, él no quiere un cristiano maduro, él no quiere un cristiano comprometido. Él no quiere eso, ¿cierto? Por eso él quiere e intenta robar lo sembrado en el corazón y trae distracciones que hacen que no queramos estar profundizando en la palabra de Dios. Mire, una persona que es como esa semilla que cayó junto al camino, son aquellos que están con su Biblia en la mano, en su casa, pero al mismo tiempo con el televisor encendido. Y no pueden comprender, están ahí no, porque no tienen el interés, simplemente quieren información, pero no quieren que sus vidas sean transformadas. Es esa persona que de pronto está en la iglesia y escucha. Y miren, ¿saben cuál es la realidad? Que hoy todos van a escuchar el mismo mensaje, pero solo algunos van a aplicarlo. Y eso pasa en cada iglesia que ahorita se está predicando la palabra de Dios. En todas las iglesias ahorita se está predicando, pero la verdad es que unos van a aceptarlo y van a estar así, atentos y escuchando y dispuestos, pero otros simplemente van a una iglesia y escuchan, pero no quieren entender, no quieren profundizar, no quieren aceptar ese mensaje. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Y por eso el enemigo viene y roba la palabra. Tenemos la mente por allá bien lejos y no podemos comprender, decimos, Dios mío, ahorita ojalá esto se acabe rápido porque tengo un hambre y vamos a ir a almorzar a tal lugar, y no estamos acá, sino que estamos en cuerpo, pero nuestra mente no, y eso ocurre mucho, ¿sí o no? ¿Estamos acá? ¿Sí estamos acá o no estamos acá? ¿O están pensando bien en el almuerzo de ahorita, en la reunión familiar? ¿No? Ok, listo, estamos acá. Y miren, la gente sí puede comprender, porque miren, mucha gente puede comprender su profesión, pero no puede entender la palabra de Dios. Mire, eso sí, háblele a alguien que le guste el fútbol, hermano, se las sabe todas, ¿sí? Y le va a preguntar de la Biblia, ¿por qué? Porque su interés no está en la palabra de Dios, su interés no está en las cosas de Dios, sino en otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos es porque tenemos nuestro corazón duro, porque esa semilla que cayó junto al camino era un terreno duro, donde la semilla ni siquiera pudo entrar. ¿Sí me hago entender? Es un corazón duro que no quiere meditar, no quiere profundizar en la palabra de Dios. No quiere hacer cambios en su vida, y eso es normal, y eso siempre sucede. Ahora, yo hace poco me sorprendí, porque resulta que hace como el mes pasado, bueno, meses atrás, hice un estudio bíblico, ¿no? Y empecé a enseñar sobre reglas de interpretación bíblica, ¿cierto?
y bueno, y otras cosas, historia de la iglesia, hicimos, ¿qué más hicimos? ¿Me acuerdan? Eh, em, bueno, reglas de interpretación bíblica, canon de la Biblia. Bueno, dimos unos temas increíbles, ¿sí? Y me sorprendió mucho porque cuando empecé a enseñar la interpretación, cómo interpretar la Biblia, las reglas, los principios para interpretar la palabra de Dios, me acuerdo que alguien dijo, es que yo no entiendo eso, yo no lo entiendo. Pero digo, pues hermano, precisamente es para eso, para que venga y entienda cómo es que se interpreta la Biblia, ¿sí? Entonces, les damos, las herramientas hay herramientas para poderla comprender. No es que esa lectura es muy difícil, pues hermano, cómprate una Biblia de lenguaje sencillo y la vas a entender mejor. Busca, ve más allá y vas a poder encontrar el significado de ese mensaje. Vas a poder entender lo que dices que no puedes entender. Entonces, esa semilla que cayó entonces junto al camino es gente que tiene su atención en otras cosas. O sea, su atención está en otras cosas, ¿sí? Está pensando en, mientras está leyendo dice, Señor, quiero aprender, ¿sí? Quiero aprender, pero al mismo tiempo su mente rápido se va a otro lugar. ¿Sí les pasa cuando están orando eso? Que tratan de concentrarse y no se pueden, no pueden concentrarse, cuando están leyendo y no pueden concentrarse en leer la palabra, es porque el enemigo no quiere que lo hagas, quiere distraerte y pone ahí distracciones delante de nosotros, ¿sí? Dios mío, ¿cuál veo? ¿Betty la Fea o la serie de Netflix? ¿Cuál Dios? Y ay, yo estoy leyendo la Biblia de verdad y nos estamos con nuestra mente en 1000 cosas, ¿cierto? Y nos cuesta concentrarnos en la palabra de Dios. Entonces, esas son las personas que cae la semilla junto al camino, ¿listo? No permiten que la palabra entre en su corazón. Ahora vamos con la segunda, con el segundo terreno. Segundo terreno está en Mateo 13, 20 al 21. Dice Mateo 13, 20 al 21. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y ¿qué pasa? De inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Miren, esta persona que está entre esa semilla que cayó en las piedras, es una persona que sí entiende la palabra, o sea, la puede entender, la puede comprender el mensaje, ¿sí? Pero, como dice la palabra ahí, la raíz de esa semilla no llegó a ir profundo en su corazón. De hecho, miren lo que dice, yo lo voy a leer acá en Mateo 13, 9, el versículo Mateo 13, 1, 5, dice, miren, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. ¿No había qué? ¿Suficiente qué? Tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. ¿Sí se dan cuenta que alcanzó a salir la planta? O sea, salió la planta, pero ¿qué no dio? No dio fruto. Sí alcanzó a salir una planta, pero esa planta no dio fruto. Ahora, ¿por qué? Porque no echó raíces en ese suelo. Y eso pasa, muchas personas reciben la palabra y con mucha alegría la reciben. Uy, qué tremendo mensaje, ahora sí, mire, eso yo lo he visto un montón de veces, hermano. Y llegan y, uy, pastor, qué sermón, qué palabra, uy, el Señor me habló tremendamente, el Señor, y lloran y se quebrantan y ahora sí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y eso llegan a donde uno, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿En qué me involucro? Yo necesito hacer algo. Listo, hermano, vamos a hacerle, listo. Yo te llamo esta semana. Listo.
va uno lo llama y, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo te pareció el mensaje? Sí, el Señor me habló, listo, tú me dijiste que querías hacer algo, entonces vamos a hacer esto. Uy, no, resulta que es que tal cosa, resulta es que tan, y fue simplemente una emoción. Fue simplemente un momento, ¿cierto? Emotivo cuando recibió la palabra, pero no quiso profundizar en ella, no quiso aplicarla, ¿sí? Por eso dice que la reciben con alegría. Es gente que, miren, las personas que tienen donde cae, la semilla donde cae, que son en terreno pedregoso, son las personas que son simpatizantes de la palabra de Dios. ¿Sí saben qué es eso? El simpatizante es el que, sí, chévere lo que escucho y me gusta ir y me gusta escuchar y está chévere el mensaje, me gusta cómo lo predican, pero no quiere comprometerse ni con Dios ni con nada, ¿cierto? Porque simplemente la semilla entra ahí y cuando vienen ¿qué? Los problemas, viene la prueba, no, como esa raíz, no, esa palabra no entró en su corazón, no permitió que entrara en su corazón, vienen las pruebas y se desaniman y se apartan, ¿cierto? Y dicen, no, esto es muy complicado, muy difícil, y entonces no pueden enfrentar las circunstancias difíciles porque la palabra no ha hecho un cambio en su vida. Y como dice que la semilla creció pronto, pero se secó porque no había ¿qué? Suficiente tierra, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que era superficial, ¿cierto? Entonces eso pasa, son esas personas que tienen una fe superficial, que pues parecen ser, pero no son, ¿cierto? O sea, tienen pinta, pero no son entonces simplemente es una apariencia, pero no una realidad. Simplemente hay emoción en su vida, pero no convicción. ¿Listo? Es emoción, pero no convicción. Yo quiero que miremos por un momento una palabra que está acá. Vamos otra vez a Mateo 13, pero el versículo 21. Ahí está, el 21. Mire la última palabra. Dice, enseguida se aparta de ella, ¿cierto? En otra versión dice, creo que dice, lo hace tropezar. Y en otra versión creo que dice, lo hace caer, ¿cierto? Y yo decía, ¿por qué dice cosas diferentes? ¿Cierto? Entonces yo me fui, mire, esto yo lo enseñé también en reglas de interpretación bíblica. Cuando uno no entiende una palabra, va al idioma original. Y cierto, yo les di las herramientas, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que estuvimos ahí? Les enseñé cómo buscar una palabra en griego, cómo buscar la palabra en hebreo, Entonces, me fui al original y resulta que la palabra, ahí es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿cierto? Y la palabra que traduce, se aparta de ella, es escandalizo, que viene de la palabra escandalizo o escandalizarse. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Esa es la palabra original ahí. Yo decía, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver escandalizo con esta palabra? Ahora, es tremendo porque Jesús dice la palabra que Él es piedra angular, ¿sí o no? Pero también es piedra de tropiezo. Para los que le creen es esa piedra angular, pero para los que rechazan es una piedra de tropiezo. ¿Sí hemos leído eso en la palabra? Entonces Jesús decía, Jesús era muy firme y Jesús era radical, ¿cierto? Jesús era lleno de amor, pero también Él era radical, ¿cierto? No se iba con medias tintas. Entonces Él le decía a la gente, ustedes si quieren ser mis seguidores, si quieren ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos. Van a sufrir, ¿sí? Van a tener que tomar su cruz y seguirme. Y cuando la gente escuchaba ese tipo de mensaje, ¿qué pasaba? Se escandalizaba. Se escandalizaba y decía, yo no. Y dice la palabra que muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús le dijo a los discípulos, a los 12 y a los que estaban con él, ¿quieren también irse con ellos? Vea, como bien pueda, ya está. Jesús fue radical, ¿cierto? Entonces, cuando esas personas que se encuentran con un mensaje
radical, confrontativo, un mensaje que los confronta y los lleva al cambio, se escandalizan. Y dicen, oh, eso es muy difícil y no quiero hacerlo. Entonces, es lo que llama la palabra de Dios oidores, pero no hacedores, ¿cierto? Somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Son aquellos que quieren oír el mensaje sin incomodarse, ¿cierto? Pero Jesús todo el tiempo incomodó a sus discípulos. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Él todo el tiempo los incomodó. Él todo el tiempo les dijo el precio que tenían que pagar por seguirle. ¿Y quiénes son discípulos de Jesús acá? Entonces tenemos que saber cuál es el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. Miren, y eso yo lo veo mucho porque llevo años en el ministerio, muchos años en el ministerio, y duré muchos años sirviendo en jóvenes, ¿cierto? Muchos años. Y yo recuerdo que una vez vi una parejita de jóvenes y eran novios, ¿cierto? Entonces querían hablar conmigo y me dijeron que querían pues que casarse y que y yo fui sincero con ellos. Yo les dije, miren, yo les doy un consejo, pero simplemente es eso, un consejo. Yo no puedo decirles qué es lo que tienen que hacer. Yo solamente les digo lo que creo según la palabra de Dios que es correcto. ¿Están preparados? Sí. Miren, yo creo que a ustedes todavía les falta madurar mucho. Yo creo que ustedes todavía Mire, ustedes hacen esto y hacen lo otro, pelean mucho, Les dije y cogí la palabra con Biblia y Yo dije, ese es el consejo que les doy. ¿Listo? Ustedes toman su decisión. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? No, volvieron a la iglesia. Sí, no volvieron a la iglesia, porque es gente que quiere escuchar consejos o quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Y bueno, eso pasaba en muchas cosas. Jóvenes venían a mí que tenían problema con la pornografía, jóvenes que tenían problemas sexuales, y ¿qué hago? Bueno, pues yo le digo, ¿está dispuesto a hacerlo? Es que ese es el problema, ¿sí o no? Yo le puedo decir, porque sé cómo hacerlo, pero ¿está dispuesto a hacerlo? Entonces yo les decía, sí, me decían, sí, yo quiero salir, yo quiero avanzar, yo quiero salir de esto, ayúdame. Listo, tienes que hacer esto, tienes que apartarte de esto, tienes que dejar tal cosa, tienes que No, es que eso es muy difícil, yo no puedo. Y empiezan las excusas, no, lo que pasa es que no puedo porque, es que no puedo porque, es que es difícil porque. Pues yo le digo, pues hermano, en sus manos está si quiere crecer o no quiere crecer. Esos son los terrenos pedregosos. ¿Listo? Son personas que la Biblia los llama personas de doble ánimo. ¿Sí? Vamos allá, vamos a leerlo. Santiago 1, 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Dice, pero pidan con fe, ¿cierto? Ahí está hablando que los contextualiza, ¿cierto? El que es falto de sabiduría, pídasela a Dios, ¿cierto? Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, ¿qué dice? No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa? Es indecisa, ¿cierto? E inconstante en todo lo que hace. Son personas que no avanzan porque son ¿qué? Inconstantes. ¿Son como las olas de qué? Bueno, vamos a ver cómo son las olas del mar, ¿cierto? ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen, ¿cierto? Y llegan a un límite. Sí, los que hemos ido a la playa nos damos cuenta que llega un límite, ¿cierto? Entonces, son esas personas que dicen, sí, vamos a avanzar, vamos adelante. Y cuando vienen los problemas dicen, no, espere, porque eso está como complicado. Pero no, y a los 8 días, a los 15 días o al mes en la iglesia, sí, vamos para adelante, Y otra vez, su indecisión y su inconstancia no los permite avanzar. ¿Cierto? Nunca van hacia adelante, sino van adelante, atrás, adelante
y para atrás, ¿sí? Como bailan un pasito para adelante, un pasito para atrás, así. Y no logran el avance que Dios quiere darles. No llegan al propósito que Dios tiene para su vida, porque son, ¿qué? Indecisos, inconstantes. Un día quieren y otro día no quieren. Pero a ver, la palabra de Dios dice algo, que el espíritu siempre está, ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? Y eso nos muestra, si algo te está mostrando el Señor, es algo en lo que tú tienes que trabajar, ¿sí o no? Hay que trabajar en algo. Si no avanzas, es por algo. Y aquí Dios está mostrando por qué no puedo dar fruto, por qué no puedo ser ese cristiano que voy a toda, a pesar de los problemas. Pero ya vamos a ir con eso, ¿listo? Vamos. Siguiente terreno. El tercer terreno, dice Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las ¿qué? Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? La ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Igual, crece una planta, pero no da fruto, ¿cierto? O sea, como que se quedan a la mitad. Que crezca una planta es parte del proceso, pero no es el fin del proceso. ¿Sí me hago entender? El fin del proceso es cuando ¿qué? Cuando esa planta, ese árbol da un fruto, da un resultado, da un crecimiento. Jesús tuvo que lidiar con ese tipo de personas. Vamos a... no, yo no tengo acá el versículo, pero todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia del joven rico. ¿Conocemos la historia del joven rico? Que en realidad no es que fuera joven, sino que le colocaron el título de joven, sino que él decía que era joven desde su juventud. Pero era un hombre que llegó donde Jesús y que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. Ama a tu padre y a tu madre. Le dijo, no matarás, no, ¿cierto? Todos esos le dijo en los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué dijo el joven? ¿O qué dijo el Señor? Mire, yo ya los hice todos. Eso ya me lo sé. Yo ya he cumplido todo. Entonces Jesús, conociendo su corazón, dijo: este se cree muy bueno. Este se cree esos cristianitos muy buenos. Vamos a ver, vamos a probar su corazón. Entonces le dijo: ahora te falta ¿qué? Una cosa, ¿cierto? Ve y vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y vienes a seguirme. Y entonces el joven o ese señor le dijo: dice la Biblia, ¿cierto?, que él se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces él dijo: Jesús, no, espere, más voy. Cuando nos tocan el bolsillo la cosa es difícil, ¿sí o no? Entonces el joven rico dijo: no, mejor esto no es para mí, y se fue. Entonces por eso Jesús le dijo a los discípulos que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, no porque fuera rico, ¿cierto? Porque no hay nada malo en las cosas materiales, no hay nada malo en las riquezas. Lo malo es que cuando que esas riquezas se convierten en nuestro Señor. Porque las riquezas o las cosas materiales pueden ser o nuestro esclavo que nos sirve a nosotros, o nosotros nos convertimos en esclavos del dinero o de las cosas materiales. Y ahí era el problema de este personaje, ¿sí? Ahora, muchos son bendecidos por Dios. Mire, es que yo no me canso de todas las historias que me he visto en la iglesia, en tantos años de ministerio, cuánto Dios bendice a la gente. Dios ama bendecir a su pueblo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas personas, por cuidar la bendición de Dios,
descuidan al Dios que les dio la bendición. Se apartan. Y siempre es, no puedo, no tengo tiempo, pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios con las cosas materiales que te dio era para su gloria, para que te dieras cuenta de la fidelidad de Dios y aún más lo buscaras, con más fuerza, con más ganas, con más compromiso, ¿sí? Entonces, vamos a leer Deuteronomio 8, 10 al 14. Dice, aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado ¿qué? De no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado, miren lo que dice acá, cuando hayas edificado ¿qué? Casas cómodas y las habites. Muy dicho, cuando ya haya terminado de pagar su casita, ¿sí? y estés en ella, ¿qué dice? Y cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas ¿qué? Orgulloso. Ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿sabe qué? Sí vas a ser bendecido, pero cuando tengas esas bendiciones, no te olvides de mí, no te enfríes en tu relación conmigo. No dejes de congregarte, no dejes de buscarme, no dejes de leer la palabra, no dejes de orar, no dejes de hacer todo eso, porque fui yo quien te lo di. Y de hecho hay otro versículo en la palabra que no lo tengo, pero sé que está y dice, dice que Dios le dio al pueblo de Israel la habilidad de hacer las riquezas. Dios nos da todo talento, toda capacidad, toda inteligencia para tener la provisión que tenemos. Pero no nos volvamos orgullosos, ni no se nos olvide quién nos dio esas habilidades, ¿cierto? Fue Dios. Y es para su gloria, ¿cierto? Dios no nos da riquezas para que nos aportemos de Él. Dios nos da bendiciones materiales, ¿cierto? Para que nos comprometamos más con Él. Debería ser al revés, entre más recibo, más me comprometo, porque veo que es la fidelidad de Dios, porque veo que es el Señor que me provee, me suple. Y eso es lo que pasa muchas veces, la gente se vuelve orgullosa pensando que son sus capacidades, ¿cierto? Es porque yo estudié una carrera, es porque yo tengo una profesión, es porque yo me he esforzado por Hey, Dios puede dar y puede quitar. No nos volvamos orgullosos. He visto muchos, como dice la palabra, que antes de la caída está ¿qué? El orgullo. Antes de la caída está el orgullo, porque piensa la gente que tienen, porque sí trabajan, pero pilas, hasta la salud Dios te la da para poder trabajar. 8 ¿qué? 18, la habilidad de hacer la riqueza. Gracias. Deuteronomio 8:18. Entonces, eso pasa, son personas que reciben la palabra de Dios, pero las ocupaciones de la vida los apartan y hacen que esa palabra que fue sembrada no dé fruto. No dé fruto porque está ocupado en muchas cosas. Ahora, no solamente con las cosas materiales, aunque mayormente pasa eso, ¿cierto? Con otras cosas más. Porque miren lo que dice el versículo que leímos. Dice que los que cayó entre espinos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño y las riquezas. O sea, hay dos cosas acá, las cosas materiales y las preocupaciones. Vamos a ver. Listo. Lucas 14, 15 al 20. Lucas 14 del 15 al 20. Aquí Jesús también está contando una parábola. ¿Saben qué parábola es esa? La del gran banquete. ¿Han escuchado esa parábola del gran banquete? Que un rey invitó a todo el mundo, a unas personas a su banquete. Miren lo que pasa. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso
el que coma en el banquete del reino de Dios? Jesús contestó, ahí va la parábola. Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó ¿qué? A muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya está listo todo, ¿sí? Pero todos, ¿sin qué? Sin excepción, comenzaron ¿a qué? A disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Uy, eso me suena súper familiar. Eso me suena súper conocido, hermanos. Es que tengo un terreno que Dios me dio y Dios me bendijo con una tierrita por allá y se la pasan allá y no vienen a buscar de Dios porque tienen su tierrita que cuidar, que Dios les dio. Amén. Sigamos. Hermanos, pónganse en cascos porque piedras va para todo el mundo, ¿listo? Dice, versículo 19, otro indicó, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y yo voy a probarlas, te ruego me disculpes. El versículo 20, y otro agregó, acabo de casarme y no puedo ir. ¿Se vale o no se vale? Bueno, está recién casado el hombre. No, tampoco se vale. No se vale tampoco, ¿cierto? Pero excusas hay, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no fuiste a tantas actividades que tuvimos? Se me enfermó el perro, hermano. Se me enfermó el Firulais, se me enfermó y tuve que estar todo el día con él, toda la semana. No tuve ni un día, ¿cierto? Y hay un montón de excusas, miles. O sea no es, mira, ustedes los jóvenes me conocen, los de la alabanza me conocen, que cuando empiezan a echar, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Y empiezan a echarme un video, yo empiezo a echar palomitas. Yo quisiera tener unas palomitas aquí para ir comiendo mientras me cuentan tremenda película para decirme que no pudieron venir, ¿sí? Y así somos, esa es la naturaleza humana, dar disculpas, ¿cierto? Para quedar bien. En lugar de ser sinceros, dígame la verdad, no quería, me quedé durmiendo, diga la verdad, hermano. ¿Para qué le añade más a lo que ya hizo? ¿Sí o no? Diga la verdad y sea sincero, ¿cierto? Ahora, las personas que están así no pueden dar fruto. No pueden dar fruto. ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, cierto, dominio propio. Pero ¿sabe qué pasa con las personas que están todo el tiempo preocupados en las cosas materiales y preocupados en muchas cosas de la vida y los afanes de la vida? No pueden tener ese fruto, no tienen paz, no pueden lograr la paz. Porque los afanes del mundo hace que esa palabra que se ahogue. Entonces, y no solamente queda sacrificado Dios, también queda sacrificada la familia. Los hijos se sacrifican por estar en tantas cosas, las relaciones se sacrifican porque estamos en pos, y eso es lo que quiere el enemigo, ¿cierto? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Ahora, él gobierna este mundo y él tiene un sistema en este mundo, ¿cierto? Y lo que ha metido en el chip y en la cabeza de todo el mundo es que eres algo porque tienes algo. Y vamos en una carrera, ¿cierto? Del que más tenga, del que más, ¿cierto? Ya no quiero este carro, necesito otro. No me gusta esta casa, voy por otra. No está mal, hermano, no estoy diciendo que esté mal, pero esa es la trampa, ¿cierto? Que necesitamos más, mejores cosas. Uy, le dice uno a la esposa, mire que tal se fue de vacaciones a tal lado y nosotros también no lo merecemos, ¿cierto? Pero no tenemos plata, pero hacemos algo hacemos, ¿cierto? Y algo que hacemos es endeudarnos, ¿sí? Y no es que esté mal viajar, lo que esté mal es que yo vaya a ser engañado por ese sistema y ese sistema me lleve, en lugar de acercarme a Dios, a alejarme de Él, ¿cierto? ¿Sabe quién es el cristiano maduro? El que a pesar de que tiene, mire, y esto yo lo he visto mucho, mire, yo lo he visto en gente, lo he visto en personas que tienen empresas, ¿cierto? Personas ocupadísimas y siguen sirviendo al Señor. No solamente le buscan, no solamente oran, no solamente en la Biblia, sirven en la iglesia, sirven, están ahí, se comprometen y ahí están, porque saben de dónde ha venido su bendición. Porque Dios, el fruto que Dios está interesado es en el fruto del corazón, del carácter, de la madurez espiritual, ¿cierto? Esa es
la prioridad de Dios. Jesús no, o estoy mal cuando yo veo a un Jesús en la Biblia que está más interesado en el corazón de la gente, en su crecimiento espiritual, que en que reciban cosas materiales. ¿Cuál es el Jesús de la Biblia? A ver, el que está interesado en ¿qué? En el crecimiento del corazón, en que tengan el fruto del Espíritu Santo, en que tenga una vida abundante, pero la vida abundante no son solo cosas materiales, la vida abundante es todo un conjunto de cosas, que yo tenga salud, que tenga paz, ¿cierto? Que tenga las cosas necesarias cubiertas, ¿cierto? Por eso Jesús dijo, hey, no se afanen por todas esas cosas, porque esas cosas, la gente del mundo va tras ellas, Mateo 6, ¿cierto? Porque no se preocupen porque han de comer, porque han de vestir, ¿cierto? Y Jesús dice, no se preocupen por eso. ¿Por qué será que Jesús dice que no se preocupen por eso? Uy, pero es que Jesús no conoce mi situación. Claro que Él conoce tu situación, porque ahí mismo Jesús mismo dice ahí, porque el Padre sabe qué es lo que necesitan. Más bien, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso lo hablamos hace 8 días. Tenemos las ¿qué? Prioridades invertidas. Y el reino de Dios no es lo primero, sino no sé en qué reino, en qué posición tengas el reino de Dios en tu vida. Pero si Jesús dice, mire, y yo soy testigo fiel, hermanos. Perdón. Yo soy testigo fiel. Un día el Señor me llamó a servirle. Y cuando Él me llamó a servirle, yo tenía un plan de vida. ¿Sí? Yo estaba estudiando diseño. Yo ya quería crear una empresa, yo ya tenía un plan completo de vida, de cómo iba a hacer las cosas en mi vida, lo que iba a estudiar, la empresa que iba a montar, Y un día el Señor, en un campamento de jóvenes, me acuerdo mucho, me dio una palabra. Y ahí en ese momento yo sentí o supe que Dios me llamó a servirle. Pero entré en un conflicto, porque dije, Señor, y todos mis planes, y todo lo que quiero hacer y mis proyectos. Entonces el Señor me dio una palabra específica, ¿cierto? Y me dijo, mira, tú vas a hacer esto y va a pasar esto. Y yo dije, listo, Señor, yo te voy a creer y lo voy a hacer. Y desde ese momento empecé mi carrera en el servicio en la iglesia. Y bueno, ya llevan yo no sé cuántos años, 13 años, ese llamado empezó 13 años. Y desde que le sirvo al Señor, claro, hay momentos difíciles, pero siempre he visto la provisión de Dios, siempre. O sea, gloria a Dios, he visto la mano de Dios, milagros financieros y nunca, mire, y lo bueno es que llega un punto en el que el Señor bendice tanto que uno puede bendecir a los demás. Y ese es el objetivo, ese es el propósito de Dios. Amén. Bueno, vamos rápido porque nos va a coger el tiempo. Entonces, la persona que es madura espiritual, vendrán las bendiciones y tendrá mayor compromiso con Dios. Mucho mayor. Vamos al cuarto terreno, el último terreno. Dice Mateo 13:23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. No solo la oye, sino que la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más, ¿cierto? Ahora, esta persona es una persona que su corazón es bueno y por tanto su corazón, cuando la semilla de la palabra entra, puede dar ¿qué? Raíces, crece. Llega a lo profundo del corazón. Eso es lo que pasa con los anteriores, que la palabra, presten atención aquí, la palabra en los terrenos anteriores no puede llegar a lo profundo del corazón. En cambio está así, ¿cierto? Cuando una palabra no llega a lo profundo del corazón, no hay cambio. O sea, si a mí la palabra de Dios no llega a lo profundo de mi corazón, no hay cambio. Pero esta sí cayó en buen terreno y cayó en lo profundo y pudo echar raíces y crecer. Es una persona que bendice a otros. Es una persona que tiene el fruto del Espíritu. Es una persona que tiene un mayor compromiso con Dios, que lo busca, que se acerca a Él, que le ama, que está apasionado por Él. Pero
hay que también que cuidarse. Porque como todo árbol que llega a dar fruto, hay momentos que ese fruto no se aprovecha. ¿Se han pasado? ¿Y qué pasa con el fruto que no se aprovecha? Se cae, se pudre, se apicha, se daña el fruto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que una persona, un hijo de Dios, que da fruto no es para sí mismo, es para que otros se beneficien de ese fruto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, la manzana no está ahí en el árbol para decir, uy, qué linda soy, qué hermosa me veo aquí, ojalá nadie me toque, ojalá nadie me saque de aquí, me siento cómoda, por favor, no. Su propósito es que alguien la agarre y alguien se la coma. ¿Sí o no? Así pasa con nosotros. Dios te ha dado frutos o talentos o cosas que dar para otros. Si Dios te bendijo, es para otros. No, es que Dios me bendijo y solo para mí. El tiempo, solo para mí, para los míos. Las cosas materiales, solo para mí, para los míos, para nadie más. No tengo tiempo, no, solo para nosotros. No, es para todo el mundo. Para que bendigas a uno de los que no conocen de Cristo. Para eso es el fruto. Para que otras personas puedan tomar de nosotros. Porque el que hace eso es el que ha cumplido el propósito de Dios en su vida. El que puede llegar a decir, esto que yo he recibido de Dios, estoy seguro que no es solo para mí, es para darlo a otros. Si tengo un talento en la música, bueno, sé que no solamente es para mi carrera profesional, es también para la gloria de Dios y voy a servir en la iglesia con este talento. Si Dios me dio un talento, ¿cierto? Para que me gusta servir a los demás, bueno, entonces no solamente le sirva a los de su casa, sirva también a la familia de Dios aquí en la iglesia. Todos los talentos que Dios nos dio, escuchen, todos los talentos que nos dio es para la gloria de Él y para su servicio. Yo no sé si ustedes sabían, pero los musulmanes, la gente que es musulmana, todo lo que hacen está enfocado en el Islam, en su religión. Todo. Ellos estudian es para su religión, para traerle un beneficio a su religión. Todos esos tienen esa mentalidad. Y eso es bueno. Están en lo incorrecto, ¿cierto? Están en la mentira, pero tienen la actitud correcta. Esa gente ora 5 veces al día, ¿sí sabían eso? Donde quiera que estén, ponen eso y en dirección a la Meca, se arrodillan y van y oran. Mucho, donde esa gente fuera cristiana, mejor dicho, arrasa con todo el mundo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Hay cosas que cambian en nuestra vida? Sí, claro que sí. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para convertir nuestro corazón en un buen terreno. ¿Listo? Bueno, vamos a ir rápidamente. ¿Qué hacer para que nuestro corazón se convierta en un buen terreno? Vamos, Salmo 1, del 1 al 3. Rápidamente porque tenemos que ir a la cena. Rápidamente, me tocó comerme partes del mensaje, pero bueno. Salmo 1, del 1 al 3. Dice, mírenlo acá en esta versión que está acá, que es el lenguaje actual. Dice, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres ¿qué? ¿Alegres qué? La estudian día y noche. Son como árboles que, miren lo que, son como ¿qué? Árboles. Pero árboles sembrados junto a los arroyos, llegando ¿qué? El momento. Hay un momento para dar fruto, ¿sí o no? Dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, ¿qué pasa? Les sale bien. Todo lo que hacen, ¿qué? Les sale bien. ¿Qué es lo primero que nos dice acá? Que hay 2 condiciones. Primero, los que no andaban con ¿quién? En consejo de malos y en malas compañías. Oiga, eso es tremendo. Y muchas veces lo damos como por, ¿cómo se dice? Como que no le prestamos mucha atención, ¿cierto? Pero es súper importante con quien nos rodeamos. Las personas con las que nos rodeamos, ¿cierto? Van a influir positiva o negativamente en mi relación con Dios. Eso es una realidad, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y lo que dice la palabra también es cierto, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Mire, y eso, mire, yo se los digo porque yo lo viví.
Yo me acuerdo que estaba en el colegio, y yo era un chino súper entregado, por hecho yo amaba al Señor, yo esperaba que llegara el fin de semana para estar en la iglesia, así, súper metido. Pero cometí un error, empecé a tener amistad con una persona, un chico del colegio, que me enseñó cosas que no deberían, ¿sí? Y en el mundo estamos, ¿cierto? Y no podemos salir de este mundo. Eso no quiere decir que entonces yo me vuelvo allá un ermitaño y no me hablo con nadie. No, eso no es. Eso no es. Lo que nos está diciendo la palabra es que yo puedo compartir con ellos, ¿cierto? Y estar y puedo compartir momentos, pero yo no puedo dejar que ellos me influencien en lo que es correcto o incorrecto hacer, ¿cierto? Entonces muchas veces los cristianos están ahí y están en el trabajo, en el colegio, donde sea, en la universidad, ja, y empiezan los chistes vulgares, el doble sentido, y el cristiano ahí como por caer bien, ay, ahí se quedó, y eso empieza a sembrar, porque tú tratas de hacer parte, porque tratas de agradar a otros, y cuando uno te das cuenta, te estás contaminando, estás dejando que otra semilla mala entre en tu corazón y empiece a afectarte. Eso me pasó a mí. Mire, yo estaba súper comprometido. Mire, yo les digo, yo tenía en esa época en un grupo de oración con jóvenes, yo hacía todo, pero mire, un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa. Y eso yo lo permití, y eso me llevó a apartarme 4 años del Señor. Y bueno, fueron 4 años perdidos donde me arrepiento de muchas cosas que hice y que perdí mucho tiempo. Ahora, cuando yo llegué al Señor, y eso fue hermoso porque, bueno, después les cuento el testimonio cómo volví de nuevo al Señor. Dije, voy a ir a una iglesia. Y yo había visto una iglesia y dije, voy a ir a esa iglesia que vi por ahí. Y llegué allá. Y cuando llegué, pues claro, me arrepentí, el Señor me perdonó, me sentí su amor, fue muy especial. Pero no fue todo. Yo dije, yo necesito gente que me ayude a crecer. ¿Por qué? Porque yo siempre que llegaba a mi barrio, venga una cervecita, venga para acá. Y claro, entonces toda esa gente que yo llegaba al barrio, yo se lo he contado muchas veces, cuando yo llegaba al barrio, hay una parte donde cuando yo llegaba a mi casa, a mi apartamento, hay una parte donde todos los compinches que tenían en esa época se sentaban a tomar, ¿cierto? Y dije, ¿cómo hago para que no me vean? Yo salía de la iglesia y dije, no, ¿y ahora qué hago para que no me vean? ¿No? ¿Por dónde me meto? Y miren, a mí me tocaba hacer tremenda vuelta así y para que no me vieran, ¿sí? Y esconderme y todo para que no me dijeran, vengan para acá, ¿no? ¿Me entienden? Pero entonces yo decía, o sea, porque yo salía de la iglesia y vea, de una para la casa, hermano, error, deje de hacer eso, busque gente, amigos, hermanos que te ayuden a crecer. Miren, yo llegué a la iglesia y llegué a la reunión de jóvenes y eso pasa en muchas iglesias y empezaban a hacerse grupitos, ¿sí o no? Y terminaba el servicio y todo el mundo en su grupito y yo, madre, ¿con qué hago yo? No me siento como fuera de lugar y dije, no sé, tengo que hacer algo. Y iba allá y me metía y me involucraba y yo me hacía espacio y busqué ser amigo, porque la Biblia dice, el que quiere ser amigos ha de mostrarse amigo. Y yo lo hice y empecé a involucrarme y yo era de los que decías, terminaba el servicio y ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque yo necesitaba eso. Y eso me ayudó un montón. Y esos amigos que yo tenía en esa época son gente que aún le sirve al Señor y nos seguimos uniendo, nos seguimos buscando y sirviendo al Señor. Esas son las amistades que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Y eso me ayudó a crecer. Y esa gente me apoyó en los momentos difíciles. Y esos amigos son los que necesitamos, que me ayuden a acercarme a Dios. Listo. ¿Qué otra cosa dice? Versículo 2. Dios bendice a quien ama su palabra y la estudian día y noche. Día y noche. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para dar fruto. Profundizar en la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. El Salmo 119:9 que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiamos nuestra vida? Nuestro corazón, con guardar la palabra. Pero escuchen, guardar la palabra no es escuchar la palabra, guardar la palabra de Dios es vivir la palabra de Dios. Vivirla, practicarla. Cuando leamos, no solamente leamos porque tengo que cumplir con una lectura diaria, no, ¿qué Dios me va a hablar hoy? Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo aplico lo que estoy leyendo hoy?
que tú ahorita mientras estás orando, diga, lo que hoy predicó el pastor, ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién me voy a juntar? Voy a estudiar la palabra de Dios, voy a meditar en ella, voy a hacer lo que tengo que hacer para mi crecimiento espiritual, ¿sí? La Biblia no es solo información, es transformación. Les digo una cosa, yo los conozco, conocidos míos, que son teólogos y son ateos. Son teólogos y son ateos. Los conozco. Porque la Biblia no, por sí misma, pues sí tiene un poder, tiene el poder de Dios. Pero cuando yo la leo solamente por recibir información, no va a cambiar mi vida. ¿Cuándo cambia mi vida? Cuando la leo para estar dispuesto a hacer lo que ella me dice. ¿Estamos de acuerdo? Y por último este versículo, Juan 15, del 1 al 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Y después en el versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿qué? Mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Es perseverar en Cristo. Perseverar en su palabra, persevera en orar, no te apartes, no dejes tu oración, no dejes de buscarlo, no dejes de leer, no dejes de congregarte, no dejes de servirle, ¿cierto? Porque eso es dar fruto. Y dice que Él poda, ¿cierto? ¿Para qué poda? Para que dé más fruto. ¿Y qué es la poda? Que Dios quita en nosotros lo que no es correcto y aquello que nos impide crecer. Entonces, tú sabes que tienes que dejar. Miren, Dios día a día va trabajando conmigo. Y yo les cuento rápidamente esto. A mí hace unos años, yo le contaba, hace unos años el Señor a mí me dijo, siendo cristiano, ¿no? Me dijo: tienes que dejar de ver películas de terror. Tienes que dejar de ver películas de terror, porque me encantaban. Y les digo, sí, me encantaban mucho las películas de terror, sí, me fascinaban. Yo con mis hermanos nos poníamos a ver películas todo un fin de semana de terror, nos encantaba mucho eso. Pero Dios me dijo a mí, ¿no? No le estoy diciendo que tal vez a usted no, pero a mí me dijo, ¿cierto? Tienes que dejar de verlas por esto y esto y esto, porque no te edifica, ¿cierto? Y yo, uy, no me hagas esto, ¿qué me pongo a ver entonces? Hace series coreanas, no, mentiras, que están de moda. No, él me dejé de verlas, ¿cierto? Es increíble cómo eso me ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque yo ahora veo cosas que en esa época cuando las veía no me parecían malas, pero ahora que las veo como que me cargan, ¿cierto? Como que, y hace poco un amigo me aconsejó, sí, una película, veas esta película, yo, listo, vamos a verla. Uy, hermano, yo dije, ¿cómo hace un cristiano recomendando estas películas? O sea, me cargó unas cosas que yo decía, no, o sea, fue muy, muy, muy duro, y dije, no, esto es terrible. Y cuando mi esposa estamos viendo películas, porque ahora es muy difícil ver, por ejemplo, películas sanas, porque todo es una vulgaridad, y ponemos y empiezan a decir cosas y ya, tocó quitarla, bueno, quitémosla, porque sabemos que nos daña, nos ensucia, y Dios quita esas cosas para darnos, hacer que demos mayor fruto. Entonces no le digas que no al Señor cuando Él te dice, quita esto de tu vida, porque Él lo que quiere es tu crecimiento. Él quiere que avances, Él quiere que llegues a la tierra prometida, Él quiere que tengas vida abundante en tu corazón, quiere tu madurez. Pongámonos en pie, vamos a terminar y terminamos con este versículo. Gálatas 6:9 dice, miren aquí la pantalla, Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos, hermanos, a la hora de hacer el bien. No se cansen, perseveren en buscar. No dejen que el enemigo robe lo que hoy el Señor ya les dijo. No dejen que el enemigo les robe esa semilla. ¿Amén o no? Amén. ¿Cuánto nos habló Dios en este día?
Amén. Démosle gloria a Dios en esta mañana. Él es muy bueno. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y habla con el Señor en esta mañana. Dile, Señor, gracias por hablar a mi vida. Sé sincero con Dios y habla con Él y le dice, Señor, yo soy este terreno o soy yo este otro terreno. Me he dejado distraer por esto o aquello, o he tenido un corazón duro, pero hoy quiero abrir mi corazón para ti, Señor. Hoy quiero dar fruto.